también una contaminación ambiental, porque sabemos de que esto lamentablemente todavía no ha sido resuelto. Hay muchas unidades en nuestro parque automotor que ya no deberían estar transitando, pero siguen. Es sorprendente ver cómo en avenidas pasan vehículos de transporte público o también vehículos personales y contaminan el ambiente. Es sorprendente, pero no se hace nada al respecto. E inclusive, hay un detalle muy importante: el tema de los reglamentos que anualmente se aprueban o se modifican, simplemente responden a payasadas, porque no se cumplen. No se cumple. Diríamos que esto como marco de referencia para justificar que estoy haciendo algo dentro de un sector, pero de ahí a que se cumpla hay una diferencia tremenda y que lamentablemente no se da en nuestros medios. Pasamos al siguiente. ¿De qué manera se pretende frenar o controlar el crecimiento antes mencionado? Es un caso bastante delicado, porque, como le estaba comentando, se estarían privando también de unas libertades, una libertad de decisión, la libertad de emprendimiento, y esto indudablemente desde el punto de vista social tiene un impacto bastante negativo. Entonces, debe ser resultado de un trabajo conjunto y sobre todo multisectorial. Los factores que parece afectan. Muchos factores. Estamos hablando de factores políticos, estamos hablando de factores legales, estamos hablando de factores culturales, estamos hablando de factores medioambientales, estamos hablando de factores económicos, indudablemente también. Hay que reconocer de que el inicio de una actividad de esa naturaleza se constituye como una alternativa también para la generación de ingresos y para el sostenimiento de las familias. Y si restringimos y limitamos ello, también imagínense cómo nos vería. Pasamos a lo siguiente. ¿Cuáles son las propuestas o planes que se tienen en mente para seguir con la mejora del sector transporte en el país? En primera instancia considero que antes de hablar de infraestructura o de logística tendríamos que hablar de personas. Y las personas dejan mucho que desear bajo este contexto. Es sorprendente cómo gente que conduce vehículos, porque la orientación debe ser hacia lo que es la conducción de un vehículo, no hacia lo que es el manejo de un vehículo, esto por principio. Pero gente que puede haber obtenido su licencia, pero desde el punto de vista cultural es sorprendente todo lo que hace. El maltrato que se brinda al pasajero. No solamente esto se da en unidades de transporte urbano, sino también en unidades de transporte interprovincial. Somos testigos de lo que se da. Y esto debería exigir una mayor o mejor calificación precisamente de aquellas personas que tienen que cumplir este tipo de funciones. No solamente de quienes conducen, sino quienes acompañan o asisten, en este caso los portadores. Acá se maltrata a tal extremo que se llevó a la agresión no solamente verbal sino física. Es el tema de cultura, definitivamente, pero estamos hablando de cultura que debe ser reglamentada. Estamos hablando de cultura que debe implicar una sanción, porque esa sanción es la que estaría evitando que se incremente más este tipo de situaciones o de conductas en las personas. No como para las personas que trabajan atendiendo a los clientes como un examen psicológico. A ver, pienso que no solamente esto obedece a una evaluación, sino a un tratamiento, porque el diagnóstico lamentablemente tiene límites. Un diagnóstico determina qué es lo que sucede con la persona, si es que hablamos desde el punto de vista conductual. Pero de ahí en adelante toda persona requiere de un tratamiento. Lo mismo sucede cuando vamos a un especialista en la medicina. Nos hacen un análisis, nos hacen un diagnóstico y posteriormente viene la prescripción. La prescripción tiene que ver con el tratamiento. Lo mismo debería enfocarse aquí. Si estamos frente a gente que tiene rasgos patológicos propiamente dicho, ni siquiera debería ser considerada. Pero sorprende la forma como, aún manifestando estos rasgos patológicos, se le considera o se sigue con el procedimiento como para que continúen o para que inicien una actividad de esta naturaleza. Vamos a la última pregunta. ¿Considera que el hacer más riguroso el proceso de obtención de brevetes podría generar un cambio en la organización de este sector? ¿Sí? ¿En qué sentido usted considera más riguroso? O sea, ¿qué tipo de cosas se agregaría? A ver. El tema técnico definitivamente es importante, pero el tema de conducta también tiene un impacto y sobre todo es determinante. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que cualquier persona en realidad no está en condiciones de conducir un vehículo. Llegas a la mayoría de edad y te otorga una licencia.
Y hay que reconocer que muy respetuosamente, fíjense la palabra que empleo, una persona de 18 años difícilmente, desde el punto de vista conductual, va a estar preparado como para asumir situaciones u ocurrencias que se le pueda presentar cuando está conduciendo. Una reacción si es que le choca, una reacción si es que alguien pasa por encima. Normalmente esto desencadena conflictos y se traducen en agresiones. Y esto por temas relacionados a la falta de control de las emociones. Entonces, debe profundizarse más el tema de una evaluación de coeficientes emocionales como para poder darnos cuenta si realmente está en condiciones o no. Ante un estímulo hay una reacción. Y eso también debería ser probado, así como con tanta rigidez se dice, no, tienes que estacionarte de esta manera, tiene que ser a tantos metros de tal límite, etc. De la misma forma, estimular a la gente para poder determinar este tipo de reacciones y evaluar a partir de este momento qué es lo que debería darse. Muy general. ¿Qué edad puede considerar usted la correcta para poder al menos postular por una licencia de conducción? A ver, en estos momentos y en nuestra sociedad no me atrevería, estimado, a determinar una edad. Porque inclusive estamos frente a casos en donde hay una persona que por primera vez accede a una licencia y tiene 30 años. Y podemos ver una reacción mucho peor y más peligrosa que de un muchacho de 18 años. Pues es relativo realmente el tema de la edad. Pero sí considero de que una forma a través de la cual podemos disminuir estos grados de incumplimiento o de ocurrencia se daría en circunstancias en que se sancione. Y no tanto en temas relacionados, bueno, te voy a suspender la licencia por anular la licencia. O simple y llanamente, como el caso que se está dando con estos conductores de transporte urbano, no voy a mencionar nombres de empresas, pero ¿cómo puede ser posible con tanto récord de multas o de papeletas sigan transitando? ¿Cómo puede ser posible de que habiendo matado a tanta gente sigan transitando? Es sorprendente lo que se ha hecho. Ok, muchas gracias, le agradecemos por el tiempo. ¿A ustedes se acompañan bien?